Bien, en este video vamos a comenzar con ya la última parte de expresiones algebraicas. Vamos a ver expresiones algebraicas racionales y expresiones algebraicas irracionales. Que ya algo de esto lo hemos visto cuando vimos ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones algebraicas racionales y ecuaciones algebraicas irracionales, porque obviamente que están relacionadas. Vamos a tener entonces expresiones algebraicas racionales. También se las llama expresiones algebraicas fraccionarias, ¿sí? Es simplemente el cociente de dos polinomios. Van a ser fracciones cuyo numerador y denominador van a ser polinomios. Entonces, definición: sean P de x y Q de x dos polinomios pertenecientes al conjunto de los polinomios de coeficientes reales. ¿Se acuerdan que este símbolo R de reales con la x entre corchetes me representa el conjunto de todos los polinomios de coeficientes reales? Y Q de x distinto de 0 y el grado de Q mayor o igual que 1, entonces vamos a obtener la expresión T de x igual a P de x sobre Q de x. Como vemos, T de x justamente es una expresión algebraica racional. Es una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios, pero acá estamos diciendo que el denominador obviamente tiene que ser distinto de 0, porque no podemos dividir por 0, y el grado del denominador tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Qué significa? Que en el denominador, si yo tengo un polinomio constante, ya ahí no tendríamos una expresión algebraica racional, sino que tendríamos una expresión algebraica entera. Porque, por ejemplo, si yo tengo el polinomio x dividido 4, eso en realidad no es una expresión algebraica racional, sino que sería el polinomio un cuarto de x. Entonces, para evitar eso, el grado del polinomio denominador tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? En estos casos. Toda expresión algebraica racional va a tener asociado un dominio de existencia. D sub t, es decir, el dominio de esta expresión, ¿sí? Van a ser los x pertenecientes a los reales, tal que el denominador es distinto de 0. ¿Sí? El dominio de existencia, la palabra bien lo dice, ¿para qué valores de x tendría sentido tener esa expresión algebraica racional? No estoy diciendo que es la solución, porque eso no es una ecuación, eso es una expresión algebraica racional. Si yo esta expresión algebraica racional la igualo a otra expresión algebraica, ¿sí? O la igualo a una constante, ahí la convertimos en una ecuación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, esto lo igualo a una constante, la convertimos en una ecuación algebraica racional, donde ahí estaríamos buscando la solución o las soluciones de dicha ecuación. Acá simplemente tenemos un cociente de polinomios, ¿sí? Y con el dominio de existencia lo que estamos queriendo decir es para qué valores de la variable x tiene sentido esta expresión. Obviamente que vamos a descartar aquellos valores de la variable x que me hagan 0 el denominador, porque justamente no podemos dividir por 0, ¿sí? En el caso que tengamos que especializar a la expresión algebraica racional, ¿se acuerdan que especializar significa reemplazar a la variable o indeterminada x por un número, hacer la cuenta y vamos a obtener como resultado un número? Si necesitamos, por ejemplo, obtener esta expresión algebraica para x igual 5, x igual 8, x igual 20, simplemente vamos a reemplazar a la x por 5 y haremos la cuenta, a x por 8 y haremos la cuenta, pero previamente yo tengo que saber, dada una expresión algebraica racional, previamente tengo que saber qué x no puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque correríamos el riesgo que cuando reemplacemos nos quede 0 dividido 0 o nos quede un número dividido 0, y eso no puede suceder, ¿sí? Entonces, por eso que necesitamos el dominio de existencia. Así que toda expresión algebraica racional siempre va a venir acompañada de un dominio de existencia, que sería el conjunto en donde estaríamos trabajando, ¿sí? Sería el conjunto en donde estaríamos trabajando, en el sentido de que la x puede ser reemplazada por cualquier número de acá adentro. Llegado el caso, la x va a ser reemplazada por cualquier número acá adentro. Además, el dominio de existencia es necesario porque, como decíamos, si yo a esta expresión algebraica racional la igualo a una constante, la convertimos en una ecuación racional. Y la solución de esa ecuación racional, si existe, va a ser un elemento del dominio. Es decir, que la o las soluciones de esa ecuación algebraica racional pertenecen al dominio de existencia. Van a salir del dominio de existencia. Por eso que es importante siempre tener presente el dominio de existencia, ya sea para una ecuación algebraica racional como para una expresión algebraica racional.
Veamos acá algunos ejemplitos. Por ejemplo, tenemos la expresión racional t de x igual a 1 sobre x, ¿sí? Cuyo dominio de existencia de sub t van a ser los reales menos el 0, porque obviamente que esto tiene sentido para cualquier x excepto para el 0, porque no podríamos dividir por 0. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, t de x igual x menos 1 sobre x cuadrado más 1. En este caso el dominio de existencia van a ser todos los reales, ya que el polinomio denominador x al cuadrado más 1 en los reales carece de raíces, ¿sí? Porque tendría raíces complejas. Entonces, como en los reales carece de raíces, directamente no hay ningún número que me haga 0, ningún número real que me haga 0 el denominador. Por ende, el dominio de existencia de toda esta expresión algebraica racional van a ser los reales. En el tercer ejemplo, tenemos por ejemplo t de x igual x al cubo más 2x todo sobre x cuadrado menos 1. Bueno, en este caso, ¿qué haríamos? El denominador x al cuadrado menos 1 lo igualamos a 0, aparte, siempre digo como cálculo auxiliar, el denominador lo igualamos a 0, resolvemos la ecuación cuadrática y vamos a ver que x al cuadrado menos 1 tiene como solución al 1 y al menos 1. Y esos son los valores que me harían 0 el denominador. Esos son los valores que habría que sacar del dominio de existencia. Entonces, el dominio de existencia de esta expresión algebraica racional, fíjense que van a ser los reales menos justamente esos dos números, menos 1 y 1. Acá tenemos entonces tres ejemplos sencillos, ¿sí? Tres ejemplos sencillos de expresiones algebraicas racionales, donde como ven se cumple lo que estamos diciendo en las condiciones. Los denominadores son distintos de 0, ¿sí? Y el grado del denominador es mayor o igual a 1. Fíjense que acá el grado del denominador es 1, el grado del denominador es 2, el grado del denominador es 2. ¿Sí? Después el numerador no, del numerador no me dice nada. Fíjense que el numerador puede ser una constante o puede ser un polinomio, ¿sí? Ahí no hay ningún inconveniente. Lo que hay que tener mucho cuidado es con el denominador, en estos casos. Luego lo que podemos trabajar con ellos son con la simplificación, porque dada una expresión algebraica racional, siempre conviene simplificar. De ser posible, dada cualquier expresión algebraica, ya sea racional, irracional, ¿sí? O entera, siempre conviene simplificar lo mayor posible. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir facilitar los cálculos y también facilitar la respuesta, ¿sí? Entonces siempre conviene, no es obligación, salvo que me lo pidan, ¿sí? Salvo que me lo pidan, no es obligación simplificar. Repito, salvo que me lo pidan o que yo lo necesite en un cálculo para poder continuar, obviamente. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos la expresión algebraica racional t de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4 sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, como decíamos, acá vamos a tener que desplegar los casos de factoreo que ya hemos visto o el teorema de Gauss que ya hemos visto para poder factorizar el numerador y el denominador y luego poder simplificar, ¿sí? Entonces, fíjense que el numerador es un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto, x cuadrado menos 4x más 4 va a ser x menos 2 al cuadrado, y el denominador es una diferencia de cuadrados, que x al cuadrado menos 4 es lo mismo que tener x al cuadrado menos 2 al cuadrado, y por diferencia de cuadrados, el denominador va a ser igual al producto de la suma por la resta de las bases, es decir, x menos 2 por x más 2. Si acá ustedes observan, fíjense que tenemos el polinomio x menos 2 al cuadrado en el numerador y el polinomio x menos 2 en el denominador. Podemos simplificar uno de abajo con uno de arriba, por eso es que ahí me queda un 1 y acá me queda un 1 al simplificar. Y en definitiva nos termina quedando el cociente x menos 2 sobre x más 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos que la expresión algebraica racional x al cuadrado menos 4x más 4 sobre x al cuadrado menos 4 es igual a la expresión algebraica racional x menos 2 sobre x más 2. Sí y solo sí, siempre y cuando x sea distinto de más menos 2, porque justamente es el dominio de existencia de la expresión. Fíjense que esta expresión algebraica tiene sentido, ¿sí? Para todos los reales, menos cuando x vale 2 o cuando x vale menos 2, que es lo que me haría 0 el denominador. Y acá hago una observación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos que la expresión algebraica x al cuadrado menos 4x más 4 sobre x al cuadrado menos 4
es igual a la expresión algebraica x menos 2 sobre x más 2, estas dos expresiones algebraicas son iguales siempre y cuando x sea distinto de 2 y de menos 2, o siempre y cuando el dominio, estemos trabajando en el dominio, siempre y cuando x pertenezca a los reales menos el menos 2 y el 2. Es decir, podemos escribir esto o podemos escribir esto. Pero hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque si yo esto no lo pongo, si yo pongo que esta fracción es igual a esta otra y esto no lo pongo, bueno, eso está mal. Eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Y bueno, fíjense, si yo esto no lo pusiera, si yo no pusiera x distinto de más menos 2, miremos un poquito acá la fracción. Miremos la fracción del miembro derecho. Fíjense, yo podría reemplazar, por ejemplo, en la fracción del miembro derecho, por menos 2, obviamente que no puedo reemplazar porque me quedaría en el denominador menos 2 más 2, 0. Es obvio que por menos 2 no podríamos reemplazar. Pero fíjense una cosa, podemos reemplazar por 2. Fíjense, si yo en el miembro derecho reemplazo la x por 2, me quedaría 2 menos 2, arriba, 0, y abajo 2 más 2, 4. Me quedaría 0 sobre 4, 0. Como ven, fíjense que en la fracción del miembro derecho podemos reemplazar a la x por 2, numerador y denominador, que me daría 0. Ahora, como acá hay una igualdad y me dice que esto es igual a esto, hagamos lo mismo del otro lado. Reemplacemos a la x por 2. Reemplacemos a la x por 2. Pero resulta que cuando yo reemplazo a la x por 2 en el miembro izquierdo ahora, ¿sí? 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 2, menos 8. 4 menos 8 menos 4 más 4, 0. Me queda 0 arriba. Y 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Me queda 0 abajo. Es decir, que cuando reemplazamos por 2 numerador y denominador me queda 0 sobre 0 en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho me queda 0 sobre 4. Es decir, en el miembro derecho el cociente existe, porque 0 dividido 4, 0, existe. Pero en el miembro izquierdo 0 sobre 0 es indeterminado. Y entonces, y yo acá tengo una igualdad. ¿Cómo puede ser que 0 sobre 0 es igual a 0? Es lo que me quedaría escrito. Eso está mal. Eso está mal. Justamente porque no puedo reemplazar a la x por 2. Entonces, en ese caso, si yo esto no lo tuviera, estas dos fracciones en realidad no son iguales. Podríamos decir que son semejantes. Podría decir que son semejantes, pero iguales no son. ¿Por qué? Porque en la fracción del miembro derecho yo puedo reemplazar a la x por 2, pero en la fracción del miembro izquierdo yo no puedo reemplazar a la x por 2. Por lo tanto, ¿sí? No son iguales, porque si yo no puedo hacer eso, no son iguales. Entonces son semejantes, pero no iguales, ¿sí? Ahora, si yo quiero que sean iguales, si yo quiero que la fracción del miembro izquierdo, si toda esta expresión sea igual a esta otra, porque supongamos que estoy haciendo algún cálculo y necesito simplificar para achicar el resultado, si yo estoy diciendo que toda esta fracción, toda esta expresión algebraica racional es igual a esta otra, tenemos que aclarar sí o sí qué valores no puede tomar la x. ¿Qué valores no puede tomar la x? La x justamente no puede tomar los valores menos 2 y 2. Entonces, esta fracción es igual a esta otra siempre y cuando x sea distinto de 2 y de menos 2. Repito, aunque en la fracción del miembro derecho yo pueda reemplazar por 2, en la del miembro izquierdo no puedo, porque me queda lo que ya dijimos recién. 0 sobre 0 igual a 0 me quedaría, y eso está mal, eso es absurdo. Entonces, para que una expresión algebraica racional, para que una fracción de polinomios sea igual a otra fracción de polinomios, ¿sí? Siempre y cuando las dos van a ser iguales, siempre y cuando estemos trabajando en el dominio de existencia, siempre y cuando indiquemos, siempre y cuando esta fracción va a ser igual a esta otra, siempre y cuando indiquemos qué valores no puede tomar la x. Así que mucho cuidado con esto, Yo no puedo indiscriminadamente trabajar y poner que esto es igual a esto y seguir como si nada. No. Esto es igual a esto, sí, en un costado de la hoja, obviamente, del mismo ejercicio. Esta fracción es igual a esta, si pasa esto, si x es distinto de 2 y de menos 2. Porque después, cuando llegamos al resultado final, ahí vamos a tener presente que la x no puede valer ni 2 ni menos 2. Porque además, si estuviéramos resolviendo una ecuación, justamente, si estuviéramos resolviendo una ecuación algebraica racional, sí o sí hay que indicar en dónde estamos trabajando. Sí o sí hay que indicar qué valores no puede tomar la x.
Porque puede suceder que estamos resolviendo la ecuación algebraica, ¿sí? La ecuación algebraica racional, y de golpe me da como respuesta 2. De golpe me da como respuesta, cuando llegamos al final, me da como respuesta que la x es igual a 2. Pero resulta que la x no puede ser 2 como respuesta, por lo que acabamos de decir recién. Por lo que acabamos de decir recién, 2 no puede ser una respuesta. Entonces, si yo llegué como respuesta 2, se contradice con mi dominio de existencia. Por ende, esa ecuación no tendría solución. Es decir, ese x igual 2 que llegamos, ¿sí? O que obtuvimos, es lo que se llama una pseudo solución, pero no es una solución. En realidad, esa ecuación algebraica racional no tendría solución, porque el supuesto resultado al cual arribamos se contradice con las condiciones que planteamos al principio. Por eso que es importante, y lo recalco, cada vez que trabajemos con expresiones algebraicas racionales o que trabajemos con ecuaciones algebraicas racionales, siempre tienen que tener presente el dominio de existencia. Siempre hay que tener presente el dominio de existencia. Y en el caso de una simplificación, como vemos también, para simplificar esta fracción en esta otra, esta fracción va a ser igual a esta otra si pasa esto. Esta fracción es igual a esta otra si x es distinto de 2 y de menos 2. Si no, no son iguales. Si yo esta condición no la pongo, estas dos fracciones no son iguales. Son semejantes, pero no iguales. ¿Sí? Semejantes, pero no iguales. Ojo con esto, porque no es lo mismo que dos objetos matemáticos sean semejantes a que dos objetos matemáticos sean iguales, mucho cuidado con esto. Entonces, a tener presente esto a la hora de simplificar expresiones algebraicas racionales. Lo mismo también va a pasar con expresiones algebraicas irracionales. También vamos a tener que tener presente el dominio de existencia a la hora de simplificar. Después, simplemente acá, por ejemplo, podríamos tener una potenciación de una expresión algebraica racional. Esto es igual que como trabajamos con los números reales y con las propiedades de los reales. Es decir, todas las propiedades de la potenciación que ustedes ya conocen del campo de los reales, uno las puede aplicar acá en las expresiones algebraicas racionales, ¿no? Tranquilamente. Acá simplemente estoy mostrando dos. Por ejemplo, si tenemos la expresión algebraica racional p de x dividido q de x todo elevado a la n, ¿sí? En este caso para un n natural, ¿sí? P de x dividido q de x elevado a la n, ¿sí? Podemos distribuir el exponente n en el numerador y en el denominador y nos quedaría el polinomio p de x elevado a la n dividido el polinomio q de x elevado a la n. Y acá simplemente lo que estoy mostrando es una cuestión de notación, porque ven que hay que poner p de x entre corchetes y todo elevado a la n. Entonces, muchas veces para no escribir el corchetes, el exponente n se pone entre la letra p y la x entre paréntesis. ¿Ven? Como está escrito acá, ¿ven? Esto sería p a la n de x. P a la n de x. P a la n de x equivale a p de x a la n. P a la n de x, ¿sí? P a la n de x equivale a p de x todo a la n. Es una forma de escritura, Es una forma de escritura. Lo mismo con el q de x. Q de x, todo entre corchetes, a la n, lo podemos escribir de una manera más simplificada, sacando los corchetes, como q a la n de x, en este caso. Obviamente que q de x tiene que ser distinto de 0, porque no podemos dividir por 0, Y acá en este otro ejemplo podremos tener, fíjense, p de x a la menos n. Bueno, ¿se acuerdan que en el campo real cuando teníamos a la menos n se invertía y nos quedaba 1 sobre a la n, siempre y cuando a sea distinto de 0, obviamente? Bueno, acá pasa lo mismo. Si tenemos un polinomio p de x elevado a la menos n, se invierte y nos queda 1 dividido p de x todo a la n, donde obviamente p de x tiene que ser distinto de 0. Y acá ya tenemos una expresión algebraica racional, es decir, que todo polinomio elevado a una potencia de exponente negativo, p de x todo elevado a la menos n, con n natural, decíamos entonces, todo polinomio elevado a una potencia de exponente negativo va a hacer que se invierta y lo que me dé como resultado ya no es un polinomio, porque me va a quedar 1 sobre p de x todo a la n, y ya eso es una expresión algebraica racional, ¿sí? Ya es una expresión algebraica racional.
Bien, simplemente esto es lo que uno tiene que tener presente a la hora de trabajar con expresiones algebraicas racionales. Después, para sumar y restar expresiones algebraicas racionales, ya dijimos que miramos los denominadores de esas dos expresiones algebraicas racionales y vamos a buscar el común denominador. Y el común denominador, una forma de hallar el común denominador es el producto de los denominadores, ¿sí? Para buscar el común denominador. Igual que como cuando sumamos y restamos fracciones numéricas. Otra forma sería hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre los denominadores. Y ese va a ser el común denominador. Cualquiera de los dos casos sirve. Cualquiera de los dos casos sirve, ¿sí? Lo que pasa es que si usamos el mínimo común múltiplo, ¿sí?, de los dos denominadores como común denominador, seguramente después no vamos a tener que realizar ninguna simplificación. En cambio, si yo utilizo como común denominador para una suma, utilizo como común denominador el producto de los denominadores, y ahí posiblemente después, cuando armemos la fracción resultado, tengamos que simplificar para llegar al resultado final. Como les dije, ¿conviene simplificar? Sí, conviene simplificar. No es obligación, salvo que me lo pidan, no es obligación simplificar, pero siempre es conveniente el resultado, ya sea de cualquier operación, ya sea una operación numérica o una operación algebraica, ¿sí? Siempre el resultado conviene darlo de la manera más simple o sencilla posible, ¿sí? Para eso entonces, si se puede simplificar, conviene simplificar, siempre. Si se puede simplificar, conviene simplificar para presentar el resultado de la manera más simple o sencilla posible. Porque no conviene siempre expresar resultados muy complicados, muy complejos, muy grandes, sino al contrario. Conviene presentar resultados, cuando uno aplica operaciones o trabaja con operaciones, conviene presentar resultados simples, sencillos, elegantes, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, o del punto de vista matemático. Así que, repito, si se puede simplificar en cualquier operación matemática con la cual yo esté trabajando, si se puede simplificar, conviene simplificar. Porque además también después me va a facilitar el desarrollo del ejercicio, el desarrollo de las operaciones, la simplificación. Por eso que siempre digo, conviene simplificar. Luego, para multiplicar dos expresiones algebraicas racionales, se multiplica como las fracciones numéricas. Si yo tengo dos expresiones algebraicas racionales, se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador, ¿sí? Igual que como fracciones numéricas. Y ahí también, a la hora de la multiplicación, yo puedo simplificar. Yo puedo simplificar numerador con denominador dentro de la misma fracción, o en una multiplicación, ¿se acuerdan que uno puede simplificar cruzado? Porque como estamos multiplicando, ¿sí?, uno en una multiplicación de dos fracciones con polinomios, ¿sí?, uno puede simplificar cruzado, y como digo, conviene porque después cuando multipliquemos numerador con numerador, denominador con denominador, ya tengo el resultado simplificado. El resultado final ya lo tengo lo más reducido posible. Y para dividir, igual que como se dividen fracciones numéricas. Si yo tengo una fracción dividido otra fracción, ¿se acuerdan, no? Si yo tengo una fracción, una fracción de polinomios dividido otra fracción de polinomios, ¿cómo se hace? La primera por la inversa de la segunda, ¿sí? La primera por la inversa de la segunda. O cruzado también, como lo habrán aprendido. Este por este va arriba, este por este va abajo. Eso a la hora de dividir dos expresiones algebraicas. Pero siempre tengan presente, ya sea para sumar, restar, multiplicar o dividir, lo primero que hay que hacer es plantear el dominio de existencia de las fracciones que me aparezcan, ¿sí? Ya sea cuando yo sume 2 o reste 2 o multiplique o divida dos fracciones, tengo que plantear el dominio de existencia de toda la operación, ¿sí? El dominio de existencia de toda la operación, para poder estar tranquilos que sabemos que vamos a estar trabajando ahí adentro. Es decir, que el valor que podría tomar las X van a ser extraídos de ese dominio de existencia, ¿sí? Van a ser extraídos de ese dominio de existencia. Así que mucho cuidado con eso. Y en el caso de la división, también mucho cuidado, porque justamente en el caso de una división, por ejemplo, lo muestro simplemente acá, ¿sí? Si yo tengo una fracción, una fracción que son polinomios, ¿no? Tengo un polinomio P dividido Q, dividido otro R dividido S. ¿Sí? P, Q, R y S son polinomios. Bueno,
¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que fijarme justamente, fíjense que acá el dominio van a ser todos los reales menos, ¿sí?, los valores que me hagan 0 a Q, así que Q tiene que ser distinto de 0, y acá hay otro, S tiene que ser distinto de 0, S tiene que ser distinto de 0, y nada más no, porque justamente cuando yo tengo una división de expresiones algebraicas racionales, ¿se acuerdan? Como dijimos recién, igual que en el caso numérico, va a ser igual a la primera fracción, P dividido Q, multiplicado por la inversa de la segunda, es decir, por lo que comúnmente se dice por la segunda dada vuelta, ¿sí? Va a ser S sobre R, ¿sí? Repito, va a ser la primera expresión algebraica racional multiplicada por la inversa de la segunda. Y fíjense que acá, cuando yo hago la inversa de la segunda, ven que la R, que antes estaba en el numerador, ahora la R me aparece en el denominador. Y R no puede ser 0. Entonces ahí aparece una tercera condición. Y R distinto de 0. Así que mucho cuidado, porque en una división de dos expresiones algebraicas racionales, fíjense que Q no puede ser 0. S, por estar en un denominador, no puede ser 0. Y R, porque después cuando invirtamos, R no puede ser 0. Está bien, ustedes por ahí dirán, bueno, pero ¿por qué S no puede ser 0? Si después S me queda arriba. Sí, pero S me queda arriba luego de haber hecho la operación. Pero originalmente acá la S me aparece en un denominador. Por ende, la S, si me aparece en un denominador, S no puede ser 0. Entonces voy a tener que extraer todos aquellos X que me hagan a la S 0. Aunque después la S, luego de operar, la S me aparezca en un numerador, no me importa. Previamente, Q y S no pueden ser 0, ¿sí? Previamente Q y S no pueden ser 0. Una vez que operamos y esta división se transformó en un producto, ahora me aparece una tercera condición que la voy a tener que incorporar al dominio de existencia, ¿sí? Ahora fíjense que R no puede ser 0, así que en definitiva el dominio de existencia de esta división de expresiones algebraicas racionales van a ser todos los reales menos los X que me hagan Q igual 0, menos los X que me hagan S igual 0, menos los X que me hagan R igual 0. Así que mucho cuidado con esto. Fíjense que entonces, cuando uno va operando, y de hecho también puede pasar con una suma, una resta, una multiplicación, uno plantea el dominio de existencia, pero resulta que vamos operando y de golpe me puede aparecer una condición nueva. Bueno, esa condición nueva la voy a tener que agregar al dominio de existencia que yo había planteado al principio. Por ende, el dominio de existencia que yo había planteado al principio lo voy a tener que modificar. Entonces yo lo que sugiero es que cuando me den una suma, resta, multiplicación o división, vayamos haciendo esto, ¿sí? Al principio, al costado pongo qué valores no puede tomar la X, es decir, X distinto de tal, tal y tal número. Vamos resolviendo y de golpe me aparece otra condición. Miro bien y de golpe me aparece otra condición que no la tenía. Entonces al costado, X distinto de tal número que me apareció como una condición nueva. Sigo resolviendo hasta que llego al resultado final. Y entonces recién ahí en el resultado final planteo el dominio de existencia. Todos los reales menos todos los números que yo fui descartando a medida que fui resolviendo, todos los números que yo fui diciendo que la X no podía tomar, ¿sí? Y eso lo armamos al final. Eso es lo que yo sugiero que hagan a la hora de sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular potencias, calcular raíces. Digo, porque con las expresiones algebraicas irracionales también les va a pasar lo mismo, Así que entonces mucho cuidado porque de entrada muchas veces, no van a poder plantear el dominio de existencia completo, sino que van a poder plantear una parte y a medida que van resolviendo les van apareciendo nuevas condiciones, ¿sí? Que después las van a tener que incorporar al dominio de existencia que habían planteado al principio. Entonces yo sugiero no plantear el dominio de existencia así como conjunto, utilizando notación conjuntista. Al principio no, conviene, me dan una operación, me fijo qué valores no puede tomar la X, es decir, ponemos esto, si X es distinto de tales y tales números. Vamos resolviendo y si me van apareciendo nuevas condiciones, a un costado le voy poniendo si X es distinto de tales y tales números. Y cuando llegamos al resultado final, ahí planteamos el dominio de existencia, que van a ser todos los reales menos todos los valores de X que yo dije que no podía tomar. Así que ténganlo presente, ya sea para expresiones algebraicas racionales, como para expresiones algebraicas irracionales, como también cuando resolvamos ecuaciones.
racionales o irracionales. Bien, vamos ahora a las expresiones algebraicas irracionales. No difiere mucho de lo que tengo acá, simplemente que ahora una expresión algebraica irracional, fíjense que acá no tengo una definición propiamente dicha como la tenemos acá, porque una expresión algebraica irracional va a ser justamente una expresión donde la variable o incógnita me aparece bajo el signo de una potencia de exponente racional, no entero. Cuando yo digo racional no entero, significa que la x va a estar elevada a una fracción y la fracción no la puedo simplificar, ¿sí? Es una fracción irreducible. Por ejemplo, 1/2, 3/5, 2/7, ¿sí? Entonces, una expresión algebraica irracional va a ser aquella donde la variable o indeterminada aparece bajo una raíz o aparece bajo una potencia de exponente racional irreducible, ¿sí? Fíjense, acá lo muestro con algunos ejemplos. La expresión algebraica irracional n de x, fíjense, x a la 1/2, ven que ahí aparece x a la 1/2, x elevado a una potencia de exponente racional irreducible, porque la fracción 1/2 ya no la puedo reducir para que me dé un número entero, ¿sí? Porque si me diera un número entero, entonces volveríamos a tener un polinomio, volveríamos a tener una expresión algebraica entera. Entonces, n de x igual x a la 1/2, ¿sí? Más 2x al cubo menos 4. Esa es una expresión algebraica irracional porque acá la variable o indeterminada x está elevada a un exponente fraccionario irreducible, ¿sí? El dominio de existencia de esta expresión algebraica irracional, como x a la 1/2, todos sabemos que x a la 1/2 es equivalente a raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x tiene sentido si el radicando x es mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de existencia de esta expresión algebraica irracional, d sub n, va a ser igual al intervalo 0 más infinito cerrado en 0. Podemos poner 0 más infinito cerrado en 0, podemos poner los reales positivos con el 0, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Pero bueno, el dominio de existencia, es decir, esta expresión algebraica irracional tiene sentido para cualquier x que esté ahí adentro, tiene sentido para cualquier x, ¿sí? Que pertenezca al intervalo 0 más infinito cerrado en 0. Acá tenemos otro ejemplo de una expresión algebraica irracional. Por ejemplo, s de i igual, acá la variable o incógnita es i. Incógnita, me expresé mal, la variable o indeterminada. Incógnita no, porque incógnita es cuando tenemos una ecuación, y ahí no tenemos una ecuación. Es la variable o indeterminada. La variable o indeterminada es i. Entonces, s de i es igual a la raíz cuadrada de i más 2i, todo sobre raíz cúbica de i. Como vemos, es otra expresión algebraica irracional, porque arriba me aparece bajo una raíz cuadrada y abajo me aparece bajo una raíz cúbica. Bueno, acá el dominio de existencia, ¿sí? D sub s, ¿qué va a ser? Va a ser el intervalo 0 más infinito, pero abierto en 0. 0 más infinito, ¿por qué? Y porque yo tengo una raíz cuadrada. La raíz cuadrada existe para todo i mayor o igual que 0. Pero resulta que en el denominador tenemos una raíz cúbica de i. Y la i no puede ser 0, porque si la i vale 0, resulta que me queda dividido por 0. Entonces, fíjense, este término, el dominio de este término son los reales positivos con el 0. El dominio de este término, 2i, son todos los reales. Y el dominio del denominador son todos los reales menos el 0, porque la raíz cúbica existe ya sea para números positivos como para números negativos. Pero 0 no puede ser porque está en un denominador. Entonces, esto existe para los reales positivos con el 0. Esto existe para todos los reales y esto existe para todos los reales menos el 0. Si yo hago la intersección de las tres condiciones, los reales positivos con el 0, los reales y todos los reales menos el 0, la intersección de esas tres condiciones me termina dando el intervalo abierto 0 más infinito o los reales positivos. O los reales positivos, ¿sí? La intersección de esas tres condiciones. Ese va a ser el dominio de existencia de esta expresión algebraica irracional. Y acá tenemos otra, por ejemplo, a de p, acá la variable o indeterminada es p, la letra p. A de p es igual a la raíz cúbica de p más 5 menos 1 más p. Bueno, acá lo mismo, fíjense. Como yo tengo una raíz cúbica, la raíz cúbica existe tanto para valores positivos como negativos. Por lo tanto, p puede tomar cualquier valor. P puede tomar cualquier valor positivo, negativo o nulo, que si yo le sumo 5, la raíz cúbica de eso existe.
Y acá esto es polinómico, ahí no hay ningún problema. Por lo tanto, el dominio de existencia de esta expresión algebraica irracional son todos los reales en este caso. ¿Ven? En este caso no hay ningún inconveniente. El dominio van a ser todos los reales. Entonces acá tenemos tres ejemplos de expresiones algebraicas irracionales porque la variable o indeterminada se encuentra bajo el signo de alguna raíz o bajo alguna potencia de exponente fraccionario irreducible. A la hora de simplificar, bueno, acá hay que tener cuidado justamente con estas cuestiones que estábamos diciendo recién. Si yo tengo una raíz cuadrada, hay que ver que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Si yo tengo una raíz cúbica, vemos que existe siempre, pero si la raíz cúbica está en un denominador, 0 no puede ser, porque justamente está en un denominador. Bueno, todos esos detalles hay que tenerlos presentes a la hora, por ejemplo, de simplificar una expresión algebraica irracional. Lo vamos también a ver con un ejemplo. Supongamos que nos dan la expresión algebraica irracional 3x por raíz cúbica de x al cubo más raíz cuadrada de x al cuadrado, todo dividido raíz cuadrada de x al cuadrado. Y me dicen que x es distinto de 0. Es decir, cosa que es cierto, el dominio de esta expresión algebraica irracional son todos los reales menos el 0. 0 no puede ser porque tenemos en el denominador raíz cuadrada de x al cuadrado, x no puede ser 0. Pero fíjense que x puede tomar cualquier valor positivo o negativo, aunque haya raíces cuadradas. ¿Por qué? Porque dentro de la raíz cuadrada, la x está elevada al cuadrado. Por lo tanto, x puede ser positivo o negativo. Lo que no puede ser 0 por el denominador. Así que el dominio de toda esta expresión algebraica son los reales menos el 0. Bien, lo que me piden es simplificarla un poco más. Bueno, de hecho se puede simplificar, pero teniendo en cuenta que tenemos raíces cúbicas de x al cubo y raíces cuadradas de x al cuadrado. Para eso tenemos que tener presente lo que ya hemos visto hace ya un tiempo, que son justamente la radicación de números reales. Y cuando tenemos, por ejemplo, la raíz enésima de a a la n, si n es par, si n es impar, hay que acordarse de esas propiedades de la radicación, propiedades que me combinan la radicación con la potenciación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo tengo la raíz enésima de a a la n y n es par, entonces eso es igual a módulo de a? Pero si yo tengo la raíz enésima de a a la n y n es impar, ahí tranquilamente puedo simplificar la raíz con el exponente n y eso me da a. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá al lado? ¿Ven? Yo acá tengo una raíz cúbica de x al cubo, como cálculo auxiliar, la raíz cúbica de x al cubo, eso es igual a x para todo x real. Ahí no hay ningún problema, ahí yo puedo simplificar la raíz con el exponente 3. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en el campo de los reales, en las operaciones con los reales. En cambio, fíjense que yo acá tengo raíz cuadrada de x al cuadrado. Bueno, por definición de módulo o de valor absoluto, la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es módulo de x, para todo x perteneciente a los reales. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Bueno, entonces, en el paso que le sigue, vamos a usar esto. ¿Sí? Fíjense, tenemos 3x por la raíz cúbica de x al cubo, ya dijimos que eso es x, entonces lo reemplazamos por x. Más, y donde dice raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es módulo de x, dividido raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es módulo de x. ¿Ven? En el paso que le sigue, bueno, acá multiplicamos 3x por x, 3x al cuadrado, que es lo que tenemos acá. 3x al cuadrado más módulo de x sobre módulo de x. Luego, ¿sí? Como tenemos, esto ya es una expresión algebraica racional, fíjense que de una expresión algebraica irracional se convirtió en una expresión algebraica racional. Fíjense que tenemos un módulo en un denominador y arriba tenemos una suma por operación de expresiones algebraicas racionales. El denominador lo podemos mandar debajo de cada numerador, eso se puede hacer. El denominador lo podemos mandar debajo de cada numerador. Entonces, en el paso siguiente nos queda 3x al cuadrado sobre módulo de x más, fíjense acá, módulo de x sobre módulo de x. En el paso siguiente, la primera fracción queda igual, 3x al cuadrado sobre módulo de x más, y en la segunda directamente simplificamos. Módulo de x dividido módulo de x, 1. ¿Sí? No hace falta en ningún lado poner con x distinto de 0 porque ya al principio en el enunciado me decían que x es distinto de 0. Así que no hace falta aclarar nada más. Y fíjense que a medida que vamos avanzando no me apareció ninguna condición nueva.
no me apareció ninguna condición nueva, ¿sí? No hace falta modificar nada todavía. Llegamos acá. ¿Se puede achicar más? Sí, porque yo quiero simplificar la x del x cuadrado con la de x del módulo de x, pero tengo un módulo. Entonces, acá vamos a tener que acordarnos la otra definición de módulo, porque esta es una. Módulo de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, esa es una definición de módulo. Pero se acuerdan que tenemos la otra definición de módulo, que es la que bifurca, la que se separa. La que me dice que módulo de x va a ser igual a x si x es mayor o igual a 0, o módulo de x va a ser igual a menos x si x es menor que 0. Entonces se me bifurca en 2. Entonces voy a tomar en cuenta eso, ¿sí? Fíjense que vamos a tener, recuerden, módulo de x va a ser igual a x si x es mayor o igual a 0. Y ahí tenemos la primera rama. 3x al cuadrado sobre x más 1 si x es mayor, y acá, ojo, si x es mayor que 0. No puedo poner mayor o igual que 0. Y usted va a decir, pero si la primera rama del módulo me dice que el módulo de x es igual a x si x es mayor o igual a 0. Sí, eso es verdad. Pero resulta, recuerden que x no puede ser 0. Por lo tanto, yo acá no puedo poner mayor o igual que 0. Y además, x no podría ser 0 porque ve que la x está dividiendo. Así que, ojo, Así que ese igual del módulo, ese igual, acá no lo podemos poner, Acá hay que sacarla esa condición. Entonces, módulo de x va a ser igual a x, ¿sí? Y nos va a quedar 3x cuadrado sobre x más 1 si x es mayor estricto que 0. Igual acá no podemos ponerlo porque ya habíamos dicho que x no puede ser 0. Así que ojo con esto, Y por otro lado, teníamos que módulo de x era igual a menos x si x es menor que 0. Entonces ahora tenemos la otra rama, ¿ven? 3x cuadrado sobre el módulo de x más 1 va a ser igual a 3x cuadrado sobre menos x, porque el módulo de x es menos x, más 1 si x es menor que 0. Y ahora simplificamos. Donde dice 3x cuadrado sobre x, eso va a ser 3x más 1 si x es mayor que 0. Y abajo también simplificamos. 3x cuadrado sobre menos x va a ser menos 3x más 1, ¿sí? Si simplificamos, menos 3x más 1 si x es menor que 0. Y ahí llegamos al resultado, ¿ven? Ya más que esto no lo podemos simplificar. Esta expresión algebraica irracional es igual a esta que tenemos acá. A 3x más 1 si x es mayor que 0 o menos 3x más 1 si x es menor que 0. ¿Podríamos avanzar un poquito más? Sí, podemos aplicar un pasito más si se quiere. No es obligación, ya con tener esto ya es suficiente. Pero si ustedes observan bien, fíjense que acá aparece 3x y acá aparece menos 3x. Con x mayor que 0, con x menor que 0, ¿sí? Entonces, podríamos juntar las dos, el 3x y el menos 3x, o directamente podríamos juntar la x y el menos x de arriba, la x de la rama de arriba y el menos x de la rama de abajo, ¿en qué? En un módulo. Y poner, fíjense, 3 módulo de x más 1. 3 módulo de x más 1 directamente, ¿sí? Obviamente con x distinto de 0, Que bueno, ya estaba escrito igual acá arriba, pero acá lo volvemos a aclarar, ¿sí? Lo volvemos a aclarar. Entonces, esta expresión algebraica irracional va a ser igual a esta, o si quieren lo podemos escribir todavía más compacto, como 3 módulo de x más 1. Si ustedes acá desarrollan el módulo, nuevamente lo bifurcan, desaparece lo que tenían antes, ¿sí? Acá fíjense que aclaré con x distinto de 0, porque ustedes acá como tienen módulo, cuando bifurquen, ¿sí? El módulo de x va a ser igual a x si x es mayor o igual a 0, y ya dijimos que igual a 0 no puede ser. Por eso que acá volví a aclarar nuevamente, con x distinto de 0. ¿Sí? Pero ya con dejarlo así, alcanza. Con dejarlo así como el resultado, como dos ramas, ¿sí? Alcanza. Y si alguno quiere ser un poquito, acá lo que yo decía hoy, si alguno quiere ser elegante a la hora de presentar un resultado, ¿sí? Bueno, esto lo podremos escribir de una manera más compacta o más elegante desde el punto de vista matemático, como 3 por módulo de x más 1, con x distinto de 0. ¿Sí? Y ahí tendríamos el resultado final. Pero fíjense que lo hemos reducido aplicando propiedades de la radicación y potenciación que ya hemos visto y teniendo en cuenta el dominio de existencia, ¿sí? Esta expresión algebraica irracional se terminó convirtiendo en
estas dos ramas o en esta sola de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Como siempre digo, uno tiene que tratar de llegar al resultado más simple posible. Después, para sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones algebraicas y racionales, bueno, acá hay que tener en cuenta las propiedades de la potenciación y de la radicación que vimos cuando vimos números reales, ¿sí? A la hora de sumar, restar, multiplicar o dividir, a la hora de simplificar, por ejemplo, ¿sí? Cuestiones por el estilo, porque acá si se quiere estamos sumando en el numerador dos expresiones algebraicas irracionales y luego la estamos dividiendo por otra expresión algebraica irracional y llegamos a este resultado. Digo, hay que tener en cuenta, como vemos acá, hay que tener en cuenta el concepto de módulo, el concepto de las propiedades de radicación, de la potenciación. Obviamente, todo lo que ya venimos trayendo lo vamos utilizando en estos nuevos conceptos, en estos nuevos objetos matemáticos que van apareciendo, ¿sí? Y siempre teniendo presente el dominio de existencia. Por favor, ya sea para expresiones algebraicas racionales como para expresiones algebraicas irracionales, siempre tener presente el dominio de existencia para saber en dónde estamos trabajando. Y siempre tratar de llegar en ambos casos a la mínima expresión posible. Siempre es conveniente llegar en ambos casos a la mínima expresión posible, porque eso nos va a facilitar los cálculos, los resultados, la presentación de lo que yo quiera hacer y demás. Bueno, en esto entonces consisten las expresiones algebraicas racionales, irracionales. ¿Hay más expresiones algebraicas? Sí. Después tendríamos lo que se llaman las expresiones algebraicas, ¿sí? O expresiones, más allá que expresiones algebraicas, se las conoce como expresiones trascendentes. Las expresiones trascendentes, ¿sí? O también expresiones algebraicas trascendentes van a ser aquellas que no pueden ser expresadas, como una expresión algebraica racional o irracional o entera en el caso de un polinomio, ¿sí? Es decir, son expresiones algebraicas que no van a poder ser expresadas, ¿sí? A partir de sumas, restas, multiplicación, división, potenciación, radicación, es decir, no van a poder ser expresadas a partir de operaciones elementales. Entonces van a decir, pero si yo no las pude expresar a partir de operación elemental, entonces ¿cómo las voy a escribir? Bueno, es que ahí van a empezar a aparecer, ¿sí? Expresiones algebraicas donde van a intervenir funciones como las trigonométricas o expresiones algebraicas trigonométricas, un seno de x, coseno de x, tangente de x, o las logarítmicas, logaritmo natural de x, logaritmo en base 5 de x, o una exponencial, e a la 3x más 5 o 2 a la x más 1. Como ven, son expresiones, ¿sí? Más allá que aparezcan sumas y restas, pero digo, son expresiones donde van a tener involucradas funciones, lo que se llaman funciones trascendentes, como las trigonométricas, las exponenciales, las logarítmicas, ¿sí? Entonces, y no son expresables a partir de una raíz, o a partir de un producto, o a partir de una división, ¿sí? Bueno, a esas expresiones se las conoce como expresiones algebraicas, ¿sí? Trascendentes, SC, trascendentes. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando introduzcamos justamente las funciones logarítmicas, exponenciales y las trigonométricas. Ahí vamos a tener otro tipo de expresiones algebraicas, ¿no? Con sus características propias, y también vamos a tener ecuaciones trascendentes, ecuaciones con trigonométricas, con exponenciales, con logarítmicas, que van a ser obviamente ecuaciones trascendentes que tienen también una forma de resolverse ese tipo de ecuaciones, pero que no tienen que ver con estas. Y después también podremos combinar todo, porque yo podría combinar polinomios y ecuaciones algebraicas racionales o irracionales con las trascendentes, es decir, que podríamos hacer una mezcla, ¿sí? de unas y de otras. Pero bueno, ya obviamente que si hacemos una mezcla de unas y otras, ¿sí? Ahí ya tenemos directamente expresiones algebraicas. Ya no digo ni trascendentes ni nada. Digo expresiones algebraicas porque ya tenemos una combinación de todas. Y obviamente operar con eso ya es más complicado, y tener una ecuación de ese tipo también ya es más complicado. Pero podemos tener, podemos operar con ellas, tener ecuaciones podemos tener, no hay ningún inconveniente. Simplemente vamos a tener que tener presente todo esto. ¿Sí? Vamos a tener que tener presente las expresiones algebraicas enteras, las racionales, las irracionales, las trascendentes, las características de todas ellas a la hora de resolver problemas más complejos, ¿sí? Como esto que yo les estoy diciendo, si ya combinamos todas, por ejemplo. Pero bueno, vamos paso por paso, ¿no? Obviamente, primero vamos viendo cada una de las expresiones algebraicas que vamos teniendo, ya sea enteras, racionales, irracionales,
trascendentes, las características de cada una y después, bueno, si nos llegan a dar una combinación de todas, veremos, según el caso, veremos qué es lo que le vamos a aplicar, qué es lo que vamos a hacer para poder operar con ellas o para poder resolverlas en el caso de que fuera una ecuación. Entonces, damos por terminado acá el video, ¿sí? Y lo que queda ver simplemente es fracciones simples o método de reducción de fracciones simples o fracciones parciales. Es decir, me dan una fracción, me dan una expresión algebraica racional, una fracción algebraica racional, y me van a pedir descomponerla en una suma de fracciones más sencillas. Por eso se llama reducción a fracciones simples, ¿sí? O fracciones parciales. ¿Sí? Me dan, repito, una expresión algebraica racional y me van a pedir escribirla como una suma o resta de fracciones más sencillas. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, porque justamente muchas veces pasa que tengo una fracción complicada y me conviene escribirla, descomponerla como una suma de fracciones más sencillas. Y además porque es un método que también ustedes lo van a utilizar en cálculo 1 o en análisis matemático 1 para lo que es el cálculo de integrales. Para el cálculo integral, uno de los métodos para calcular integrales, ¿sí? Ya sea integrales definidas o indefinidas, es el método de fracciones simples. Es decir, es esto que nos va a faltar ver nosotros, que lo vamos a ver en el próximo video. Cómo, dada una fracción, una expresión algebraica racional, la podemos descomponer en suma de fracciones simples. La palabra lo dice, fracciones más sencillas que la original. ¿Sí? Y ya con esto daríamos por terminado todo lo que es la parte de expresiones algebraicas enteras, racionales e irracionales. Espero que esto mínimamente se haya entendido. Como siempre les digo, cualquier duda que tengan, ¿sí? Me consultan vía correo y ahora es cuestión de ponerse a hacer los ejercicios y de ahí va a ir saliendo, ¿no? De ahí va saliendo la práctica de todo esto que estuvimos planteando hoy. Nos estamos viendo entonces en el próximo video. Hasta luego.